sí, hay cosas que me desesperan. No, no con ustedes, con las cosas estas. Es que la situación es que me parece un disco rayado, ¿no? El pasado era muy fácil y muy rápido, ponía todo y nada más después compartir, y ya entraba, pero no sé ahora qué pasa, por qué no. Me está pasando con los dos grupos. A lo mejor es por las actualizaciones de Zoom, doctor. Es que hubo unas pocas actualizaciones hace poco. Sí. A lo mejor puede ser. Vimos esto, ¿verdad? Manifestaciones esofágicas, pirosis, todo eso, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Vimos también las extraesofágicas, todo eso, sinusitis crónica, todo eso. Vimos esto, presentaciones fenotípicas diferentes. Sí, doctor. También, ¿verdad? La no erosiva y erosiva, ok. Platiqué acerca del esófago de Barrett también. También, doctor. ¿Vimos esta? No, ahí no. Bueno, ok. Bueno, cuando hablamos de historia natural o de evolución natural de tal o cual padecimiento, es cómo se comporta en su evolución, en el tratamiento que se le da y etcétera, ¿no? Aquí este investigador hizo un estudio en 701 pacientes, es un estudio ya viejo, ¿no? Pero más o menos nos ubica en realidad cómo estamos con esto, ¿no? Vean, utilizó 71 pacientes con ERGE, les dio tratamiento que se lleva a cabo. El 46% no presentó recidivas después de la terapia, o sea, se permanecieron asintomáticos. Pero el 31% tuvieron recaída similar al episodio inicial, o sea, volvió a tener la sintomatología. Y el 23% tienen enfermedad recidivante y progresiva a formas más graves, como la estenosis por fibrosis, que veíamos que podía haber disfagia, y el esófago de Barrett. Entonces, más o menos es un estudio para que se den cuenta más o menos cuál es la evolución natural o la historia natural de la enfermedad. Entonces, quiere decir que la mitad de los pacientes, para cerrar cifras, van a permanecer asintomáticos toda su vida. Y la otra mitad van a tener recidivas o recaídas de acuerdo al episodio inicial. Entonces, habrá casos en pacientes que lo hemos visto en gente joven, que le das tratamiento, mejora, y en cuanto suspendes el tratamiento, vuelve a tener la misma sintomatología. Esto lo veremos en relación al tratamiento. Bueno, métodos diagnósticos. Hay un método diagnóstico empírico. Cuando hablamos de empírico, nos referimos a un tratamiento donde no hay una base específica o científica o de estudio de certeza, simplemente basándonos en la clínica. Entonces, si queremos saber si un paciente llega con reflujo patológico característico, que ya explicábamos en qué consiste clínicamente, queremos saber si realmente tiene un reflujo patológico, obviamente por ácido. Entonces, le damos un tratamiento con un inhibidor de bomba, que generalmente se pone como el omeprazol. El omeprazol que bueno, es un medicamento tan utilizado en todas partes que no hay quien no lo utilice. Hasta la vecina de al lado ya está dando el omeprazol al de la basura, ¿no? Y en los hospitales, si ustedes buscan expedientes en los hospitales cuando estén ya haciendo sus guardias, ya libres de COVID, así espero, pues van a ver que todos los pacientes reciben omeprazol. ¿En qué base? ¿Para qué? No sé, pero todos omeprazol. Bueno, aquí sí está indicado, lógicamente, el omeprazol. El tratamiento empírico, la forma empírica es darle una dosis doble de omeprazol, 80 miligramos por día, por un mes o 6 semanas, y el paciente debe estar asintomático. ¿Qué quiere decir?
Si el paciente llega con reflujo patológico, le doy tratamiento con omeprazol a dosis doble, el paciente en pocos días debe estar ya con su sintomatología muy, muy controlada y en poco tiempo el paciente debe estar asintomático. ¿Qué me quiere decir esto? Pues que definitivamente si le estoy dando un inhibidor de bomba que inhibe totalmente la acidez gástrica, pues lógicamente la sintomatología que tenía el paciente era por reflujo ácido. ¿Sí? Ahora, claro, me preguntaba un chico, y bueno, ¿y luego qué? El tratamiento empírico, que bueno, pues simplemente si el paciente responde, pues le seguimos con el tratamiento, ¿no? Por X tiempo y con las medidas que ya sabemos. ¿Sí quedó claro esto? Ese es un método diagnóstico. Estamos en métodos diagnósticos, es un método diagnóstico empírico. Ahora, no sé si lo comenté. Tanto la indicación absoluta de un estudio endoscópico no es única, no es científicamente o éticamente no es. Si te llega un paciente que tiene un mes y medio con reflujo patológico, no es indicativo de una endoscopía. Solamente que tuviera otras manifestaciones además de esto, que tuviera estenosis o que tuviera anemia, en fin. Pero por eso, realmente, dándole un tratamiento con dosis doble, podemos nosotros establecer diagnóstico de ERGE. Cuando yo digo ERGE, pues entendemos que es reflujo ácido. Ahora, si a un paciente con ERGE le vamos a hacer un estudio endoscópico, pues recuerden que la variedad no erosiva, pues lo único que mediría la endoscopía, pues es un paciente que tiene reflujo patológico, pero que no tiene lesiones erosivas en la mucosa distal. Pues es la variedad no erosiva. Ahora, si se hace un estudio endoscópico en un paciente con sintomatología de reflujo y se encuentran erosiones, ulceraciones o estenosis, pues es un paciente que tiene la variedad erosiva. Pero no hay una indicación, es decir, hay indicaciones absolutas para hacer un estudio endoscópico. Lo veremos cuando, sí platicamos cerca del Barrett, ¿no? Bueno, dejen adelantarles un poco, después lo seguiremos comentando. Una indicación absoluta de una endoscopía en un paciente que tiene un ERGE de larga evolución, el paciente que tiene 4 o 5, no sé si se los mencioné, un paciente que tiene 4 o 5 años con reflujo patológico, incuestionablemente es tributario de un estudio endoscópico. ¿Por qué? Porque es la única forma con lo que nosotros vamos a diagnosticar esófago de Barrett. Esa es una indicación. Ahora dirían ustedes, bueno, pero ¿qué tal si a los 4 meses, a los 3 años le hacemos una endoscopía y tiene el esófago de Barrett? Bueno, pues pudiera ser, pero está establecido que una indicación absoluta de endoscopía es a los 4 o a los 5 años de un paciente que tiene reflujo patológico. Ahora, ¿para qué sirve la pHimetría ambulatoria de 24 horas? Es una prueba de mayor sensibilidad y especificidad. Cuando ustedes vean sensibilidad y especificidad, quiere decir que el procedimiento diagnóstico, tanto de gabinete como de laboratorio, es un procedimiento que nos da una utilidad diagnóstica importante. Entonces, ahora, ¿en qué consiste la pHimetría? Se introduce un catéter que tiene un sensor en la punta, se introduce hasta 5 centímetros por arriba del cardias. Hay que tomar bien la medida, ¿por qué? Porque no vaya a ser que lo metas hasta el estómago, entonces el pH te va a dar ácido positivo, ¿no? Entonces, se tiene que meter 5 centímetros arriba del cardias. O sea, debe estar en el esófago, pero ni tampoco a la mitad ni al principio, tiene que estar justamente ahí. Y una vez que se coloca ahí el catéter, se fija a la nariz y ese catéter se conecta a un aparatito como si fuera
un radiolocalizador, donde se van a grabar, por decirlo así, los episodios de reflujo en ese aparatito. El paciente se lleva el catéter en la nariz y el aparatito a su casa y regresa 24 horas después. Ahora, ese aparatito, ¿qué trae ahí de especial? Bueno, pues dice, por ejemplo, en ayunas, después de comer, en la noche. Entonces, vas dándole, el médico te tiene que dar la explicación para que tú le aplanes cuando terminas de comer, pues tienes que aplanarle para que se sepa que en ese momento era en postprandial, o era en la noche, o en fin. Entonces, ya a las 24 horas que regresas con tu aparatito, entonces ahí está registrado lo que pasó en 24 horas en la exposición al ácido en la porción distal del esófago, porque el sensor que trae la punta reacciona al ácido. Entonces, esa información llega a ese aparatito, llega al consultorio, retiras el catéter y el aparatito se conecta a un programa que viene instalado en una computadora. Se vacía la información y entonces, ¿qué es lo que te va a decir? No vamos a meternos en muchas cosas complicadas. ¿Qué es lo que te va a decir realmente si en 24 horas hubo una exposición al ácido anormal? Te va a decir cuántos episodios de reflujo tuvo durante el día el paciente, aunque no los haya sentido. Te va a decir cuánto duró la exposición al ácido, cuántas veces, y con eso es más que suficiente. Entonces, la respuesta del que hace el estudio dirá, bueno, pues el paciente que me mandaste realmente tiene una exposición al ácido anormal, porque tuvo tantos episodios que duró tanto tiempo, entonces ese paciente tiene reflujo ácido. ¿Pero para qué sirve? Bueno, pues hay indicaciones absolutas para hacer este procedimiento. Ahora, hay una variedad que elimina el catéter, se coloca por vía endoscópica como si fuera un broche de, ¿cómo le llaman? De corbata o alguna cosa así, se deja aplicado en la porción distal del esófago como si un botoncito, por decirlo así, que se deja ahí, ya con eso evitas tener el catéter de 24 horas, y entonces esto funciona igual, ¿no? Pero lo hace ya por otro sistema. Entonces, ¿para qué me sirve? La otra medición sin catéter se llama Bravo, cápsula de radio por telemetría. Esa es la que acabo de explicarles, con la cual evitas tener el catéter en la nariz 24 horas. Ahora, vamos a ver cuáles son las indicaciones para la pH-metría ambulatoria. Se me va el tiempo muy rápido. Evaluación del dolor precordial no cardíaco. Bueno, pues si el paciente tiene un dolor cardíaco, ya el cardiólogo te dijo que no tiene problema coronario, le hace una pH-metría y te dice exposición al ácido normal. Bueno, quiere decir que la sintomatología que tiene el paciente es por reflujo, no es por un problema cardíaco, porque te está dando positiva la exposición al ácido. ¿Para qué otra cosa sirve? Acuérdense, son indicaciones absolutas para la pH-metría, porque ese es el estándar de oro. Este procedimiento es el estándar de oro para decir si hay exposición al ácido anormal. Síntomas de ERGE refractarios al tratamiento con inhibidor de bomba. Vamos a suponer, le diste el tratamiento con dosis doble de omeprazol, pero el paciente ni siquiera se entera, sigue con la sintomatología. Entonces tienes que verificar si realmente tiene reflujo ácido o qué está pasando, por qué está con esa sintomatología. Entonces, está indicado en síntomas de ERGE que no les funcionó el tratamiento con inhibidores de bomba, o sea, refractarios al tratamiento. Otro,
Confirmación preoperatoria de ERGE. Cuando tú planeas operar a un paciente por ERGE, veremos después cuál es la indicación de la cirugía. A lo mejor me voy a tener que llevar otra clase con esto. Pero no importa, me interesa que lo tengan bien, porque es muy frecuente. Es importante que si vas a llevar a un paciente a cirugía, porque hay una indicación quirúrgica, porque el paciente tiene reflujo y no se le controló, en fin. Bueno, pues tienes que verdaderamente verificar que el paciente tiene exposición al ácido anormal. Pues, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio está indicadísimo. ¿Por qué en el preoperatorio? Bueno, para que te diga si realmente tiene una exposición al ácido anormal. Le haces la cirugía, que es una funduplicatura, y después de la cirugía le vuelves a hacer la pechimetría. Y entonces, seguramente si la cirugía fue exitosa, te va a decir exposición al ácido normal. Bueno, esto ya lo dije ahorita, ¿no? Evaluación de síntomas que sugieran ERGE después de una cirugía antirreflujo. Pues tú quieres saber si la cirugía que hiciste fue exitosa, pues hay que hacer una pechimetría. ¿Por qué? Porque el paciente continúa con sintomatología, pues tienes que ver si tu cirugía a lo mejor no hiciste bien la funduplicatura, pues tendrías que hacer alguna otra cosa, ¿no? Evaluación de paciente con síntomas atípicos. Ya mencioné los síntomas, los pacientes con atipias, ¿no? Es decir, pacientes que tienen síntomas diferentes o que, bueno, pues está indicado saber si realmente el paciente tiene, los síntomas que tiene diferentes son secundarios a ERGE. Bueno, aquí también está una indicación. Decíamos que una de las complicaciones extraesofágicas o uno de los problemas extraesofágicos del ERGE es la presencia de asma bronquial. Entonces, si tú quieres saber si realmente el paciente que tiene asma es por reflujo, bueno, puede ser dos cosas. Sencillo, darle un tratamiento con inhibidor de bomba dosis doble o hacerle una pechimetría de 24 horas y si te da exposición al ácido anormal, pues quiere decir que su asma posiblemente tenga origen en el ERGE. ¿Hasta aquí bien? ¿No están mareados con tanto conocimiento? Todo bien, doctor. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Quién dice que todo está bien? ¿Quién dice, Alexa? ¿O quién? Yo dije que todo bien hasta ahorita. ¿Quién es? A ver. Yo Es me que llamo no Anet. no les veo la cara. No sé si. Es que creo que es porque está compartiendo la pantalla. Anet Ávila, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Vamos a ver la siguiente. Ahora, ¿cuáles serían las indicaciones absolutas de endoscopía digestiva alta? Decíamos que no en todo paciente que tiene ERGE hay que hacer una endoscopía, por favor. Eso ya quiere decir que a lo mejor ya estás actuando en forma. ¿Cuándo hay que hacer una endoscopía? Pues cuando hay síntomas de alarma. Pacientes con reflujo que tienen una pérdida de peso inexplicable, disfagia, seguramente puede ser por estenosis, pero puede ser por un adenocarcinoma. Cuando hay una hemorragia, cuando hay anemia, son indicaciones de endoscopía digestiva alta en pacientes con ERGE, son síntomas de alarma. Evaluación de las secuelas de ERGE en pacientes con ERGE de larga evolución. Bueno, aquí cabría lo que mencioné. Aquí son dos cosas, evaluación de las secuelas de ERGE. Por ejemplo, si tienes un ERGE erosivo o si tienes alguna estenosis por erosiones o por una estrechez, pues hay que hacer una evaluación endoscópica y ver que a lo mejor hay que dar un tratamiento con dilataciones, en fin. Pero también lo que decíamos, una indicación endoscópica en pacientes con ERGE de larga evolución es muy importante. Se ha dicho que entre 4 y 5 años es importante hacer una endoscopía. ¿Por qué? Porque es la única forma de saber si te encuentras por ahí un Barrett. Si nunca le haces un estudio endoscópico a un paciente, aunque tenga una larga evolución, pues a lo mejor te pasas por alto un Barrett y al rato tiene un adenocarcinoma. Cuando hay una falla al tratamiento médico, bueno, esto a lo mejor lo dejamos así como entre comillas, porque
Si hay una falla al tratamiento médico, a lo mejor lo indicado sería hacer una pechimetría. Eso es importante. Una vez que establecemos diagnóstico endoscópico de esófago de Barrett, además hay que tomar biopsias. Si no es únicamente ver una lesión o ver una lesión que sea característica de esófago de Barrett, no nada más hay que verlo y describirlo. Tenemos que tomar varias biopsias de la lesión. Después veremos de qué zona hay que tomar las biopsias y mandarlas al patólogo, unas 4, 5, 6, 7 biopsias para ver si el paciente me dice efectivamente si tiene un esófago de Barrett, tiene displasia o no tiene displasia, o tiene una displasia de alto grado, o a lo mejor el paciente es tan suertudo que a lo mejor nos encontramos un cáncer incipiente, lo cual nos hablaría prácticamente de curación. Entonces, un paciente en el que diagnosticas Barrett, por lo menos hay que hacer una endoscopía, por lo menos cada año y medio. Ahora, si además del esófago de Barrett, el patólogo te dice que tiene displasia de alto grado, porque puede ser que no tenga displasia, eso ya es una buena noticia. A lo mejor sería tributario de una endoscopía cada 2 años, pero si te dice, tiene displasia de alto grado, a ese paciente como que está con un pasito para hacer un adenocarcinoma. Entonces, a ese paciente seguramente hay que hacerle una endoscopia por lo menos cada año. Hay gente que dice que cada 6 meses, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto vamos a dejarlo. La impedancia no únicamente, es un procedimiento un poquito ya más avanzado. Detecta no únicamente el reflujo ácido, sino también la cantidad de flujo del contenido gástrico que refluye. Este procedimiento sirve para documentar algunas de las formas fenotípicas diferentes del ERG, como mencionábamos, creo que mencionábamos ayer, lo que era la pirosis funcional y el esófago hipersensible. ¿Sí se acuerda que lo mencioné? ¿O no se los mencioné? Díganme la verdad. No lo mencioné. Bueno, así como les dije que había formas fenotípicas diferentes, como el no erosivo, el erosivo, hay unas formas, hay unas formas diferentes, pero que pueden tener una sintomatología de reflujo, que es el esófago hipersensible. Estos pacientes tienen sintomatología, por lo menos tienen su pirosis y síntomas sugestivos de reflujo, pero cuando se le hace una pechimetría, entonces se encuentra con que tiene exposición al ácido normal. Entonces la sintomatología no es por reflujo, porque la pechimetría te dice que no hay reflujo patológico. Entonces, ese es el llamado esófago hipersensible pero no al ácido, o si hay un reflujo mínimo, el paciente reacciona como si tuviera un reflujo patológico, y no lo es así. O sea, con el reflujo fisiológico puede estar respondiendo como si fuera un ERG patológico, y por eso se le llama esófago hipersensible. Y la pirosis funcional es otra entidad, yo le llamaría diferente al ERG, donde también hay sintomatología de ardor retroesternal, pero la exposición al ácido es normal. En 10 minutos se acaba esto. Bueno. Por eso dice aquí la combinación de la impedancia, la pH-metría y la manometría nos aporta información de este tipo de padecimientos o de formas atípicas o fenotípicas diferentes. Pero son procedimientos ya más elaborados, son procedimientos ya más costosos que no están en todos los hospitales. Así que bueno, pero se los menciono únicamente. Bueno, esto lo veremos después cuando hablemos de acalasia. Bueno.
La próxima vez, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Nos vemos el lunes. El lunes vemos, terminamos con el tratamiento médico y empezamos con el siguiente tema. ¿Cuál es? Dijo que iba a también dar lo que es la hernia hiatal. Bueno, entonces terminamos el tratamiento. Les explico lo de la hernia hiatal y si nos queda tiempo, vemos algunas imágenes de ERGE y bueno, también ahí voy a pedirle su colaboración para que más o menos me oriente, porque acuérdense que estoy medio lento para esto, para meternos al internet, ¿cómo se llama? Al internet y ver algunas imágenes por ahí. Muy bien. Bueno, si no hay más, creo que ya nos vamos porque nos va a desconectar esto. Entonces nos vemos el lunes, ¿sale? Sí, doctor, está bien. Hasta el lunes, doctor. Hasta lunes, doctor. Gracias. Estén bien, nos vemos. Hasta el lunes, doctor. Gracias. Hasta el lunes nos vemos. Record.